Chicos, entonces, si vuelvo a ese caso, yo les decía, ahí lo podemos suponer como perpendiculares o no. Entonces, si yo quiero equilibrar esto, vamos a que estén perpendiculares. A esta no tengo con quién equilibrar. Entonces no se puede. Ese equilibrio en X no se va a dar. Y el equilibrio en Y tampoco, porque esta no tengo con quién equilibrarla. O sea, si son perpendiculares, ¿se acuerdan que había un nudo tipo 1 en la parte de anulación de barras? Que era así, perpendiculares. Yo les dije que así, cuando se daba eso les traigo a colación ahora para que recuerden que ese era un caso particular, que cuando tenían dos fuerzas así perpendiculares era imposible equilibrarlas, no van a estar equilibradas. Que estén perpendiculares o no, es lo mismo. O sea, si estaban así, chicos, si están así, así, pasa lo mismo. O sea, que estén con un ángulo cualquiera. Porque yo les dije ahí, no sabemos si están perpendiculares, no nos dice. El dibujo aparentemente lo dibuja perpendicular, pero no lo aclara eso. Pero estando así o así, tampoco las puedo equilibrar. Ahora, si a mí me dijera esto, si a mí me diera las fuerzas así, supongamos que tienen dos fuerzas en un punto, una fuerza F1 y una fuerza F2. ¿Esas pueden estar en equilibrio? Y sí, si son iguales, la única forma de que se equilibren es que sean iguales. O sea, si son horizontales, yo diría esto. Sumatorias de fuerzas en X igual a 0, tendría F2 menos F1. Ahí sí podía garantizar el equilibrio, ¿sí? Pero así no, ni así tampoco. O sea, no se cumple que las sumatorias de fuerzas en X, ni tampoco la sumatoria de fuerzas en Y sea 0. Y ve, les vuelvo a repetir, ahí les da ese dibujo para confundirlos, porque ves que se las da en el espacio, pero ahí les aclara, les dice que las fuerzas pertenecen al plano rojo, o sea que están en un plano. Ustedes las tienen que Franco, analizar en un plano, ¿sí? o sea, la única forma, digamos, de que se cumple el principio es que y que nos den un gráfico así en el espacio es o que nos aclaren la consigna o que esté plasmado linealmente sobre algún eje, digamos. Claro, claro, claro. Está, Exactamente. listo. Perfecto. Ahí había otro con dibujo, a ver, vamos a buscar, que lo vi. Acá yo. Chicos, miren, ahí se los corto y lo tratamos de interpretar. O sea, que esa situación no, la fuerza no, es imposible de que estén en equilibrio. Estén perpendiculares o no, o así, ¿no? No se pueden equilibrar, no están en equilibrio. Perfecto. ¿Sí? Miren chicos, que les paso acá. Acuérdense, por eso les dije, acuérdense del caso del nudo tipo 1, que ustedes tenían así, que cuando se les presentaban nudos así, únicamente con dos barras se eliminaban. O sea, no tenían esfuerzo nulo, esfuerzo cero. Ese caso que va. Ese. Miren lo que dice ahí. Vamos a hacer el dibujito. Esto viene así. Es media maldita la profe de ustedes. Le digo, ¿sabe por qué? Porque ella juega con los posibles errores que ustedes pueden llegar a tener. Se juega con eso. O sea, les busca primero la forma donde usted donde los puede hacer meter la pata.
Porque uno dice, mira esto, ¿no? Uno dice, bueno, es una situación en el espacio. No, pero el enunciado está aclarando bien de que las fuerzas pertenecen al plano este, a ese plano que está dibujado en rojo. Y ahí lo aclara bien el enunciado. Claro. Ahí les da así. Les da dos fuerzas. Tienen acá. Hay dos fuerzas dibujadas con azul, que supuestamente, ya lo vamos a leer, pertenecen a este plano rojo. Y después hay otra, que se las voy a dibujar así. Esa es la que está dibujada con verde. Les dice, las fuerzas azules pertenecen al plano inclinado, que era lo que decían. Mientras que la fuerza en verde es perpendicular al mismo. O sea, esa es perpendicular a ese plano. Estas tres fuerzas concurrentes, o sea que lo podemos tratar como un equilibrio de partícula, como acuérdense que equilibrio de partículas es cuando nosotros podríamos idealizar todas las fuerzas en un punto, o sea, tienen que ser concurrentes. Con módulo distinto de 0, no pueden estar en equilibrio, a menos que se modifiquen sus rectas de acción. A menos que se modifiquen sus rectas de acción. O sea, a menos que se modifiquen sus líneas de acción, ¿no? Miren esto, chicos. Les quiero hacer ver esto primero. De acuerdo a esto, ustedes ya se van a dar cuenta. Supongamos que ese plano sea este que les voy a pasar acá. Interprétenlo así. Ustedes hagan los dibujos que sean necesarios. Ese es el plano. Para que lo piensen más fácil. Ese plano rojo es este. Si yo sumo esas dos fuerzas, ¿sí? Yo tengo esto así. Ahí, acá. Sumemos por el método del paralelogramo. ¿Se acuerdan del paralelogramo? Nosotros hacíamos esto. Trasladábamos esto acá. Trasladaba esta acá. Y la resultante me quedaba ahí. Esa es la resultante. Supongamos, le pongamos un nombre. F1 y F2. Este es F1 y este es F2. La suma de F1 más F2 vectorial me daría R. F1 más F2. Listo. Ahora yo les pregunto, ¿esa va a estar dentro del plano o fuera del plano? Va a seguir estando en el plano. Ahora, si la otra es perpendicular, la otra se la ve así. Eso está así. Ahora yo les pregunto, esa, ya hablo de la resultante de estas dos, ¿no? La resultante está así. La resultante está sobre ese plano. Le puse R de nuevo. Le ponemos F3 ahí. Ese es F3, este es F3. F3 les queda así. Está perpendicular al plano que la contiene a R. O sea que no están en el mismo plano, no son coplanares. ¿Ves que quedarían perpendiculares? Porque esta ya es representativa de estas dos, ¿sí? Eso no se puede equilibrar. No se puede equilibrar. La única forma que se puedan equilibrar es que esta me quede así, chicos. ¿Ven? Que R, esta, yo la voltee y que me quede opuesta a esta. Que la gire, que le cambie la línea de acción. Entonces es verdadera. Es verdadero lo que me está diciendo. O sea, hay que cambiar las líneas de acción para poder equilibrar eso.
Okay. ¿Se entiende? O sea, tienen que interpretar bien lo que está preguntando y en el caso que lo tengan que justificar, si en algunas situaciones les piden que justifiquen esto, no dicen, justifican nada, no, simplemente dice seleccionar verdadero o falso. O sea que para que estén en equilibrio, sí hay que cambiar la dirección, porque así como está no se puede. Así como está no, porque sumando estas dos que están en este plano, me va a dar una fuerza resultante en el mismo plano. Esta. Pero esta y esta van a seguir estando perpendiculares y eso no puedo equilibrar. Es lo que pasó acá. ¿Ven? Dos perpendiculares no se pueden equilibrar. Entonces hay que cambiarle las líneas de acción para, por ejemplo, supongamos que cambiamos las líneas de acciones de estas dos, de tal forma que me dé una resultante opuesta a esta, entonces ahí en ese caso sí. Bueno, vamos a meternos con los momentos. Miren esto, chicos, el tema de los momentos. El momento de una fuerza respecto a un punto, primero. Nosotros habíamos visto dos, momento de una fuerza respecto a un punto y después respecto a un eje. Tenemos un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido. Supongamos una fuerza aplicada acá. F. Y tomamos momentos respecto a ese punto O. ¿Se acuerdan que el momento de una fuerza respecto a un punto nosotros lo calculábamos así? O sea, se lo definíamos con forma vectorial, así. Eso es el producto de R multiplicado vectorialmente por F. ¿Sí? Y se acuerdan que eso me tiene que dar como resultado un vector con componentes en X, en Y, en Z. Si están en el plano, con X e Y, nada más. Si están en el espacio, X, Y, Z. ¿Cómo nos resolvíamos esto en función de las componentes? Hacíamos esto así. Determinante I, J, K. Después venían, acuérdense que no se puede conmutar esto, ¿eh? Las componentes de R, X, RI, RZ, FX, FI, FZ. Y se acuerdan que repetíamos acá las dos primeras filas o las dos primeras columnas, nosotros lo hacíamos con las dos primeras filas y determinábamos el vector momento. Ahora, ese vector posición, ¿cuál era? ¿Cuál es? ¿O cómo lo determino? Es el vector que va desde el punto donde yo tomo momento a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. Puede ir a cualquier punto, chicos. Yo les había dicho que mejor si lo sacaban desde el punto donde toman momento al punto de aplicación de la fuerza. ¿Ves? Si esa es la línea de acción, la recta de acción, entonces si lo tomamos de acá a acá, ¿ves? Yo puedo tomar el R ahí, el R acá, puedo tomar el R acá, un R', lo puedo tomar acá. Ahora ustedes piensen por qué. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque acuérdense lo que estábamos hablando recién, que en la estática del cuerpo rígido vale el principio de transmisibilidad. Yo la fuerza la puedo mover por la misma línea de acción. O sea, si tomo este R', es como que la fuerza, yo supongo que la tengo aplicada acá. Si tomo el R segunda, es como que estoy suponiendo que la fuerza la tengo aplicada acá. ¿Sí? Entonces,
Y el momento de la fuerza respecto al punto me da exactamente lo mismo. O sea, tome el R que tome, siempre y cuando salga del punto donde estoy tomando un momento a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. O sea, chicos, que acá R vectorial F va a ser lo mismo que R' vectorial F y va a ser lo mismo que R segunda vectorial F. Ahí tienen uno, fíjense en esto. Acuérdense de esto que también les había dicho. Eso ustedes ya saben que me da como resultado un vector. Tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido. ¿Cómo determinábamos el módulo? Si no lo hacíamos por el determinante, con el determinante determinábamos los componentes de un vector, eso le podíamos sacar el módulo. Si no, el módulo lo podíamos sacar así. Acuérdense, el módulo nosotros hacíamos el módulo de R por el módulo de F por el seno del menor ángulo que formaba R con F. Y acuérdense que de acá, de ese producto, salía esto. La fuerza por el brazo de palanca. ¿Se acuerdan? Yo les dije, allá hace mucho, les dije que para nosotros nos iba a resultar más cómodo calcular los momentos así, antes de estar usando esto y antes de estar usando determinantes. Ustedes imagínense, cuando vamos a plantear un equilibrio de viga que está lleno de fuerzas, miren si vamos a tener que estar haciendo por cada momento un determinante. No van a terminar más un ejercicio. Entonces, el módulo yo lo calculo así o así, ¿sí? O saco las componentes del vector y le saco el módulo a ese vector momento. Después teníamos que definir una dirección de esto. Dirección. La dirección siempre es perpendicular. Acuérdense que era perpendicular al plano que contenía R y a F. O sea, siempre perpendicular al plano que contiene a R y F. Al vector R y F. Y el sentido lo determinamos con la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan? Acuérdense de esto, chicos. Sentido, regla de la mano derecha. Entonces, vamos a tener esto. O sea, yo les dije, cuando apliquen el regla de la mano derecha, lleven todo a un mismo origen, a un mismo punto. Por ejemplo, si ustedes tienen así, el vector R, el vector fuerza, o así, el vector R y el vector fuerza. Bueno, miren, ¿cómo aplicamos la regla de la mano derecha? Ya sabemos que el vector va a quedar perpendicular. ¿Cómo? Giramos con la mano derecha, alineando los dedos, estos 4 dedos, con el vector R y giramos hacia F. O sea, seguimos el producto vectorial, R por F. Entonces, giro en este sentido, ve el menor ángulo, sería este. Ese es el ángulo phi, el que está acá. Ahí, ¿ven? De acá voy a girar de R a F, así. Entonces, giro en este sentido, giro hacia arriba, entonces me queda el vector momento perpendicular así. Un vector con doble flecha, acuérdense que los vectores con doble, cuando vean doble flecha es porque son vectores momento. O hay veces que les ponen una sola flecha también, pero les dicen que es el vector momento. Acá en este caso, ¿ves? Si yo quiero hacer esto, no, estaría girando el ángulo más grande, este.
No, tengo que dar vuelta a la mano y girar para el otro lado, se me va para abajo. Y ahí me queda el vector momento. Ahí tienen una, creo que dos hay del momento que les pasa. Ahí les digo cuál. Estas dos que van ahí, chicos. Esas que les pasé acá. Vamos a contestar la primera. Ahí les dice, la primera, les da esto así, chicos. ¿Qué es lo que estuvimos hablando? Ve que ahí les da una recta de acción, una línea de acción, y sobre eso hay una fuerza. Y ahí les dice que hay una fuerza que está aplicada en A, aplicada en el punto A. Y más abajo hay un punto B. Y acá hay un punto O. Les dice, el momento de la fuerza F respecto al punto O es, dice, notación, y ahí les hace una aclaración. R o B denota un vector que inicia en el punto O y que termina en el punto B. ¿Sí? Si yo tengo que determinar, chicos, el momento de la fuerza respecto al punto O, porque me está pidiendo el momento respecto al punto O, yo lo puedo aplicar con un vector posición que lo saque de acá a acá, o sea que va a ser el R o A, o también lo puedo sacar con el R o B. Con cualquiera de los dos. ¿Se acuerdan que ya hemos dicho por qué? Por el principio de transmisibilidad, porque la fuerza yo la puedo mover acá. Eso es válido. O sea, es válido el principio de transmisibilidad. En la estática del cuerpo rígido es válido el principio de transmisibilidad. O sea, que esto yo puedo decir que R o A vectorial F es lo mismo decir R o B vectorial F. Y creo que ahí había dos opciones. O sea, están las dos esas. Son las dos del medio. Es la opción, la B y la C. Hay que tener cuidado ahí, chicos, porque ella no usa la notación vectorial, se le pone directamente la letra. Se ve que cuando en el sistema no pueden cargar esto, entonces ya se sobreentiende que son vectores. De todos modos, lo pone, ahí se nota como que están con negrita, y eso se sobreentiende que son vectores. Entonces, la opción correcta, las opciones serían, ve que ahí dice, eso, ahí tengan cuidado porque ahí dice, seleccione una o más de una, porque hay dos ahí en ese caso. Bueno, miren el otro que tienen ahí abajo, el que sigue. Les explico cómo van a interpretar eso, que eso tiene que ver con la regla de la mano derecha, con esto que estuvimos acá, hablando en esta situación. Ahí les da esto, miren. Le hago los dibujitos primero, les da un plano, les dan tres situaciones. Esto y esto.
y les da dibujado. Acá tienen, en el punto O, está el punto O, les da un vector momento. Ve que ahí está el vector momento con doble flecha. Está el vector momento, chicos, y ahí está el vector fuerza. Bueno, miren, así empezamos a descartar. Es el vector fuerza, y ahí está el punto O. Respecto de ese, yo tengo que tomar el momento. Y acá, miren acá, ya les hago una advertencia. Ahí no lo está dibujando perpendicular. O sea que esa ya la pueden descartar. Queda entre la B y la C. Pero miren lo que pasa entre la B y la C. Ahí les da, porque acá sí está marcado como que el vector momento es perpendicular. Esto viene así. M0, M dice, no dice M0. Ve que ahí está marcado, dice que está bien perpendicular. Y ahí está el vector fuerza. El vector fuerza. Y acá está al revés. Ahí, M, vamos a sacar ese cerito porque no está. M, ahí está perpendicular. Y ahí está el vector fuerza. ¿Cómo vamos a interpretar eso, chicos? O sea, ya sabemos que este no es, ese está descartado. Ese está descartado porque el vector momento no es perpendicular, tiene que ser perpendicular al plano que contiene a R y a F. Ustedes me dirán, pero ¿dónde está R? Bueno, R lo tienen que tomar ustedes, lo tienen que definir ustedes. ¿Cómo? Yo les había dicho que desde el punto donde toman momento a cualquier punto de la línea de acción. Yo les dije, mejor si lo llevan al punto de aplicación, donde está aplicada la fuerza, donde sale la fuerza, para que lo vean más fácil. Miren esto. Supongamos que yo lo dibuje a R acá. De acá a acá. Lo saque a R. Y acá lo saque a R. Acá ni lo voy a dibujar porque esta no es. Esta está descartada. Esa no. Porque el vector momento no es perpendicular. Esto es L. Vamos a ver cuál de las dos situaciones es. ¿Cómo se van a dar cuenta de eso, chicos? La forma más fácil es que me lleven los dos vectores al mismo origen. O sea, ya R ya sale de ahí. Entonces yo les diría, trasladen una paralela acá. Entonces yo haría esto. ¿Ve? Lo sacaría este de acá y trasladaría una paralela ahí. Ahí. Para que podamos girar el ángulo más pequeño. ¿Cuál sería el ángulo más pequeño? ¿Se acuerdan que había que girar de R a F? Entonces, ve que ese ángulo es más grande, que va por atrás. Este es el que tiene que girar. Tengo que girar de R a F, el ángulo phi. Acá hago lo mismo, la saco de acá y la traslado acá. Entonces, el ángulo pequeño es este. Bueno, haciendo una ya se van a dar cuenta cuál es. Miren esto. Si voy con la mano derecha, ¿ves? Si quiero girar, si lo quiero hacer así, voy a tender a girar el ángulo más grande, voy a tener que tender a girar por la parte de atrás. No, tengo que girar de R a F ese ángulo. Entonces tengo que dar vuelta a la mano y girar en este sentido, el dedo se me va para abajo. Entonces es esa la opción. El vector momento me queda para abajo, porque tengo que girar de R a F en este sentido. Entonces no es la A, no es la B tampoco, es la opción C. Encima, hasta ahí hasta juega en cómo pone las opciones, porque esa me tocó en un cuestionario y yo pasé un campeón, sí, yo le elegí la última, me di cuenta que era la C, pero la última dice B. Ajá. Sí. Ah, bien. O para que pise el palito, digamos. Sí, también Sí. les cambia. De alguna forma. Sí. Y ahí fui. Ah, sí, dice seleccione una, sí. Dice caso A, caso C y caso B. Está bien. Sí, por eso les digo, ella juega con los posibles errores que ustedes pueden llegar a cometer. Es vivísimo. Le admiro eso, ¿no? A la profe, porque imagínense,
ponerse a pensar las maldades que puede hacer para hacer pisar el palito a ustedes. En lugar de ponerse a pensar, es muy buena profe, no tengo nada para criticar, no la conozco, chicos, tengo comentarios de todos los alumnos que tuve años atrás, de la cantidad de chicos que han pasado por acá. Es buena profe, bueno, pero tiene eso, tiene esa maldad. Tiene su cuota de maldad también por los finales, tenemos experiencia de finales con chicos que hoy los hizo parir en los finales. Pero es muy buena profe. Bueno, vamos al momento de una fuerza respecto a un eje. Vamos a recordar eso. Entonces, momento de una fuerza respecto a un eje. A un eje. Acá, chicos, volvemos de nuevo al plano al plano que contenía R y a F, para que recordemos cómo se lo definía, o cómo se lo define el momento de una fuerza respecto a un eje. Vamos a suponer un plano pi, que lo contenga R y a F. Tomamos momentos respecto a un punto O. Supongamos que tienen una fuerza que está aplicada sobre un cuerpo rígido. Esa fuerza es coplanar al plano, perteneciente al plano. F. Tenemos R. El vector R, vamos a tomarlo de acá. Les voy a indicar con línea de punto. R. El vector momento, ¿cómo me tiene que dar? Si yo hago el producto vectorial entre R vectorial F, eso me va a dar un vector momento respecto a un punto perpendicular a ese plano. Entonces, vamos a tener un vector así. M cerito. Eso era el momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Cómo lo definíamos al momento de una fuerza respecto a un eje? Vamos a suponer que por este punto pasa un eje. Un eje no hace falta de que sea perpendicular al plano. Ya van a ver qué pasa si el eje después es perpendicular al plano, ya lo van a ver a eso. Entonces, supongamos que este es el eje. Un eje L. ¿Cómo lo definíamos al momento de una fuerza respecto a un eje? Se define como la proyección del vector momento de una fuerza respecto a un punto sobre ese eje. Que si ustedes me proyectaban esa proyección me define el momento de la fuerza respecto al eje. ¿Cómo la definíamos esa proyección, chicos? La definíamos como un producto, fíjense bien las diferencias, ¿no? El momento de una fuerza respecto a un punto se define como un producto vectorial. Ahora, si el momento de una fuerza respecto a un eje se define como una proyección de un vector del M cerito sobre otro vector, ustedes me van a decir, pero el eje no es un vector. Está bien, quien le da la propiedad vectorial al eje, ¿quién era? Un versor. ¿Se acuerdan que ustedes siempre tomaban un versor? Entonces, para definir un versor, mínimamente necesitan dos puntos. Supongamos un punto A y un punto B. ¿Cómo definíamos ese versor? Si ya nos hemos cansado de definir el versor a los ejes, entonces decíamos que el versor lambda, si le tenemos que dar dirección al eje, el lambda es el vector posición AB
dividido en el módulo de AB. Y se acuerdan que acá ustedes sacaban tres componentes, lambda X, lambda Y y lambda Z. Acuérdense, chicos, que también les pueden preguntar. El versor lo único que hace es darme dirección al eje, ¿tá? Y las componentes del versor me daban los cosenos de los ángulos directores, o sea, θ X, coseno de θ Y y coseno de θ Z. ¿Quiénes son θ X, θ Y, θ Z? Los ángulos directores de este eje. O sea, el versor lo único que hace es direccionarme el eje, darme una dirección y darle la propiedad vectorial al eje. Entonces, como les dije que se define como la proyección de un vector sobre otro, entonces ahí hacemos uso de un producto escalar, porque la proyección de un vector sobre otro, eso lo definimos como un producto escalar. Entonces, ¿cómo lo definíamos esto? Entonces, lambda escalar, o sea, m0 sobre lambda, porque lambda le da la propiedad vectorial al eje, entonces va a ser lambda escalar m0. ¿Y quién es m0? R por F. Lambda escalar R vectorial F. Entonces, siendo M0 ese producto vectorial, entonces la combinación entre un producto escalar y un producto vectorial, esto nos da un producto mixto, ¿se acuerdan? Entonces, el producto mixto nosotros lo podíamos definir así, como, primero venían las componentes del versor, al cual está asociado el eje, lambda X, lambda Y, lambda Z. Después venían en ese orden, ¿no? Rx, Ri, Rz, y después las componentes de F, Fx, Fi, Fz. Como eso es un producto mixto, chicos, entonces eso nos da un escalar, un número. Ahora, ¿qué les puede preguntar de esto? Que después, ya les voy a pasar, ya se las voy a buscar, ya les voy a pasar todas si tengan todo ustedes. Les podría preguntar, ¿cómo tendría que estar la fuerza para que el momento de la fuerza respecto al eje sea máximo? Por ejemplo, ¿cuándo sería máximo este momento? Lo que quería recordarle era el concepto. ¿Por qué? Porque si el momento, si esto, chicos, esto que estamos haciendo, es la proyección de un vector sobre otro, ¿cuándo sería máxima la proyección? Cuando el eje sea paralelo al vector este. Entonces se me va a proyectar todo completo. A esto me refiero, mire. ¿Ves? Supongamos que yo tenga el plano. Después les voy a buscar las preguntas esas que hizo. Supongamos que yo tengo esto. Supongamos que el eje sea perpendicular a esto, al plano. Y que el momento, ustedes saben que el momento de R por F me va a dar un vector perpendicular al plano. Y si el momento me queda así, de ahí se me va a proyectar todo sobre el eje. Entonces ahí el momento de la fuerza respecto al eje sería máximo. Ahora miren esto. ¿Qué pasaría o cuándo esa proyección sería nula? Supongamos que el eje sea coplanar a la fuerza que esté sobre el plano. Yo hago el producto de R por F, yo sé que eso me va a quedar perpendicular al plano. Este sería el M0, ¿sí? Cuando yo quiera proyectar esto sobre el eje, se me va a proyectar en un punto. Entonces ahí el momento de la fuerza respecto al eje va a dar nulo, va a ser nulo. Bueno, todas esas situaciones ya las vamos a analizar, ya les voy a buscar esas preguntas que había hecho, así las tienen y las analizamos mañana. Y ya les voy a pasar todas las otras, chicos, que tengo. Dale, gracias, Martín. Bárbaro, Franco. Bueno, Franco. chicos, entonces No. ya después me contacto con usted en el grupo y acordamos para mañana.